Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir en los próximos minutos, porque esto puede cambiar radicalmente la forma en que cuidas tu cerebro y tu salud a partir de los 50 años. Hoy vamos a hablar de algo que muy pocas personas conocen, algo que los médicos vemos todos los días en consulta, pero que rara vez se explica con la claridad que merece. Hay un veneno silencioso, un veneno que no viene en una botella, que no tiene etiqueta de advertencia, que no huele ni tiene sabor, pero que está destruyendo neuronas, deteriorando la memoria, acelerando el envejecimiento del cerebro y predisponiendo a millones de personas a enfermedades como el Alzheimer, la demencia y el deterioro cognitivo. Y lo más preocupante de todo es que muchas personas lo están consumiendo todos los días en cada comida, a veces incluso pensando que están haciendo algo bueno por su salud. Ese veneno se llama inflamación crónica. Y hoy te voy a explicar exactamente qué es, cómo entra en tu cuerpo, qué le hace a tu cerebro, cuáles son las señales de que ya te está afectando y, lo más importante, qué puedes hacer para detenerla y revertir el daño. Antes de que sea demasiado tarde. Me llamo Dr. Fujimoto, llevo más de 30 años ejerciendo la medicina con especialización en medicina preventiva, nutrición clínica y salud del adulto mayor. He atendido a miles de pacientes mayores de 50 años y te puedo decir con total honestidad que el problema número uno que veo en mi consulta, el denominador común de casi todas las enfermedades crónicas que afectan a las personas después de los 60, es la inflamación crónica de bajo grado. No el colesterol, no la presión arterial, no el azúcar en sangre, aunque todos esos son importantes. La raíz de todos esos problemas, el origen silencioso de todo ese deterioro, es la inflamación crónica. Y lo que más me preocupa es que la mayoría de mis pacientes no tienen ni idea de que la padecen. Llegan a mi consulta con fatiga, con memoria que falla, con dolores que van y vienen, con el estado de ánimo alterado, con el sueño fragmentado, y cuando les explico que todo eso puede estar relacionado con un estado inflamatorio crónico en su cuerpo, me miran con sorpresa, porque nadie les había explicado esto antes. Nadie les había dicho que lo que ponen en su plato cada día, los hábitos que tienen cada mañana, el estrés que cargan en silencio, puede estar literalmente envenenando su cerebro. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a aprender hoy es una de las cosas más valiosas que puedes saber para proteger tu salud a partir de los 50 años. Y si tienes un familiar, un amigo, una persona querida que también está en esta etapa de la vida, te pido que compartas este video con ellos, porque esta información puede salvar vidas. Empecemos por entender qué es exactamente la inflamación, porque cuando la mayoría de la gente escucha esa palabra, piensa en algo como un tobillo hinchado después de una torcedura o una garganta roja e irritada cuando tienes una infección. Y eso es correcto. Eso es inflamación aguda y es algo bueno. Es la respuesta natural del cuerpo para defenderse, para combatir infecciones, para reparar tejidos dañados. El sistema inmune detecta un problema, envía células inflamatorias al área afectada, hace su trabajo y cuando el problema se resuelve, la inflamación desaparece. El problema ocurre cuando esa inflamación no desaparece. Cuando el sistema inmune queda activado de forma permanente, como una alarma de incendios que no puede apagarse aunque ya no haya fuego. Eso es lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado. No es tan intensa como la inflamación aguda, no duele de la misma manera, no tiene síntomas obvios al principio, pero está ahí trabajando silenciosamente, dañando tejidos, deteriorando órganos, destruyendo neuronas día tras día, año tras año. Y el cerebro es uno de los órganos más vulnerables a este tipo de inflamación. Hay una razón para eso. El cerebro tiene un sistema de protección muy sofisticado llamado barrera hematoencefálica, que es básicamente un filtro que controla qué sustancias pueden entrar al cerebro desde la sangre. En condiciones normales, esta barrera hace un trabajo excelente. Pero cuando hay inflamación crónica en el cuerpo, cuando hay sustancias inflamatorias circulando constantemente en la sangre, esa barrera empieza a deteriorarse. Se vuelve permeable. Y entonces las sustancias tóxicas, las moléculas inflamatorias, los radicales libres pueden penetrar al cerebro y causar un daño que los científicos llaman neuroinflamación. La neuroinflamación dentro del cerebro. Y cuando el cerebro está inflamado, las neuronas no pueden comunicarse bien entre sí. Las conexiones sinápticas se deterioran. La producción de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el GABA se altera. La memoria falla, la concentración se vuelve difícil, el estado de ánimo se desestabiliza. Y con el tiempo, si no se interviene,
Ese proceso inflamatorio puede contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Esto no es especulación. Hay décadas de investigación científica que respaldan esta conexión. Estudios publicados en revistas como The Lancet, Nature Medicine y el Journal of Neuroinflammation han documentado de forma consistente que los niveles elevados de marcadores inflamatorios en la sangre están asociados con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Los investigadores han encontrado que en los cerebros de pacientes con Alzheimer hay niveles extremadamente elevados de moléculas inflamatorias. Y lo que es más importante, han encontrado que estas moléculas inflamatorias empiezan a acumularse años, incluso décadas, antes de que aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad. Eso significa que si tienes 50, 55, 55, 60 años y crees que tu cerebro todavía está bien, no puedes confiarte. Porque el proceso puede estar ocurriendo ahora mismo silenciosamente y tú no lo sabes. Déjame contarte sobre uno de mis pacientes para que esto quede más claro. Se llama Roberto, tiene 62 años, es ingeniero retirado, una persona muy inteligente, muy activa mentalmente toda su vida. Llegó a mi consulta hace unos 3 años con una queja que al principio parecía menor. Me dijo que últimamente se le olvidaban las cosas. No cosas importantes, sino detalles pequeños. El nombre de una persona que acababa de conocer, dónde había dejado las llaves. El título de una película que había visto la semana anterior. Me dijo que pensaba que era simplemente el envejecimiento normal, que todos sus amigos de la misma edad tenían lo mismo y que probablemente no era nada serio. Pero también me mencionó otras cosas, que se sentía cansado con frecuencia incluso cuando dormía bien, que a veces tenía dificultad para concentrarse en la lectura, algo que antes hacía con total facilidad, que su estado de ánimo estaba más irritable, más ansioso que antes, que tenía dolores musculares que iban y venían sin una causa clara, y que en los últimos años había ganado unos 10 kilos, principalmente alrededor del abdomen. Cuando le hice los análisis de sangre, encontré exactamente lo que sospechaba. Sus niveles de proteína C reactiva, que es uno de los principales marcadores de inflamación en el cuerpo, estaban elevados. Sus niveles de interleucina 6, otra molécula inflamatoria, también estaban por encima de lo normal. Tenía resistencia a la insulina en etapa temprana. Y su dieta, cuando la analizamos en detalle, era un manual perfecto de cómo alimentar la inflamación crónica. Roberto desayunaba todos los días con pan blanco, jugo de naranja envasado y a veces cereales de caja. Comía mucha carne procesada, embutidos, comida rápida varias veces a la semana. Consumía aceites vegetales refinados en casi todas sus comidas. Tomaba refrescos, bebidas azucaradas y en las noches le gustaba picar galletas o snacks mientras veía televisión. Y casi no comía verduras. Frutas muy pocas. Pescado casi nunca. Le expliqué que su dieta era, literalmente, una fuente continua de inflamación para su cuerpo y su cerebro. Y que esos síntomas que él atribuía al envejecimiento normal, la memoria que fallaba, el cansancio, la irritabilidad, el dolor muscular, eran en realidad señales de que su cerebro y su cuerpo estaban pagando el precio de años de inflamación crónica. La buena noticia es que Roberto hizo los cambios que le recomendé y en 6 meses sus marcadores inflamatorios habían bajado significativamente. Perdió 8 kilos y me dijo que su memoria había mejorado, que se sentía más claro mentalmente, más energético, más estable emocionalmente. No fue un milagro. Fue simplemente el resultado de eliminar el veneno y darle al cuerpo lo que necesita para sanar. Ahora bien, quiero que entendamos cuáles son los principales venenos inflamatorios que están dañando el cerebro de millones de personas, porque si no sabes cuáles son, no puedes evitarlos. Y muchos de estos son cosas que la gente consume todos los días sin saber el daño que le están haciendo. El primero y el más importante, el que considero el veneno número 1 para el cerebro, es el azúcar refinada y los carbohidratos de alto índice glucémico. Sé que esto lo has escuchado antes, pero quiero que entiendas exactamente por qué el azúcar es tan devastadora para el cerebro, más allá de lo que probablemente ya sabes sobre la diabetes. Cuando consumes azúcar refinada, pan blanco, arroz blanco, harinas refinadas, refrescos, jugos de frutas envasados, tu nivel de glucosa en sangre sube rápidamente. El páncreas responde liberando insulina para llevar esa glucosa a las células. Hasta aquí el proceso es normal. El problema ocurre cuando esto sucede repetidamente, varias veces al día, todos los días, durante años. Con el tiempo, las células se vuelven resistentes a la insulina. El páncreas tiene que producir cada vez más insulina para lograr el mismo efecto.
y el resultado es lo que llamamos resistencia a la insulina o hiperinsulinemia. Ahora lo que muy poca gente sabe es que el cerebro también necesita insulina para funcionar. El cerebro tiene receptores de insulina en muchas áreas, incluyendo el hipocampo, que es la región responsable de la formación de nuevos recuerdos. La insulina en el cerebro no solo ayuda a regular el uso de glucosa por las neuronas, sino que también tiene funciones cruciales en la supervivencia neuronal, en la formación de sinapsis, en la producción de neurotransmisores. Cuando hay resistencia a la insulina, el cerebro también se vuelve resistente. Las neuronas no reciben la señalización adecuada, el hipocampo empieza a deteriorarse. Y los científicos han encontrado algo verdaderamente alarmante. Los cerebros de pacientes con Alzheimer muestran niveles extremadamente bajos de señalización de insulina en las neuronas. Tan alarmante es esta conexión que muchos investigadores ahora se refieren al Alzheimer como diabetes tipo 3. Porque en muchos casos la resistencia a la insulina en el cerebro parece ser un factor central en el desarrollo de la enfermedad. Pero hay más. El azúcar también promueve la inflamación a través de otro mecanismo llamado glicación. Cuando hay demasiada glucosa en la sangre, esa glucosa se pega a las proteínas del cuerpo, incluyendo las proteínas del cerebro, y forma lo que se llaman productos de glicación avanzada o AGEs por sus siglas en inglés. Estos AGEs son altamente inflamatorios. Dañan las membranas celulares, deterioran los vasos sanguíneos, generan radicales libres y en el cerebro contribuyen a la formación de las placas de amiloide que son características del Alzheimer. Y hay un tercer mecanismo. El azúcar en exceso alimenta a las bacterias malas del intestino, altera el microbioma intestinal y, como veremos más adelante, un microbioma alterado tiene consecuencias directas sobre la inflamación cerebral a través del eje intestino-cerebro. Muchos de mis pacientes me dicen que no consumen mucha azúcar, que no le ponen azúcar al café, que no comen pasteles. Pero cuando revisamos su dieta en detalle, encuentro que están consumiendo azúcar oculta en cantidades enormes. El pan de molde tiene azúcar, los yogures de sabores tienen azúcar, las salsas de tomate envasadas tienen azúcar, los aderezos para ensaladas tienen azúcar, los cereales de desayuno, incluso los que se anuncian como saludables, están cargados de azúcar. Los jugos de frutas, aunque sean naturales, tienen una concentración de fructosa que el hígado no puede procesar eficientemente y que contribuye a la inflamación. Quiero que prestes mucha atención a esto. No necesitas ser diabético para que el azúcar esté dañando tu cerebro. Incluso niveles de glucosa que están dentro del rango normal, pero en la parte alta, lo que los médicos llaman prediabetes o simplemente glucosa en ayunas elevada, ya están asociados con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine encontró que incluso en personas sin diabetes, los niveles más altos de glucosa en sangre estaban asociados con un mayor riesgo de demencia. Eso es extraordinariamente importante. El segundo gran veneno inflamatorio para el cerebro son los aceites vegetales refinados y las grasas trans. Estoy hablando del aceite de soja, el aceite de canola y por supuesto las margarinas y las grasas parcialmente hidrogenadas que se usan en la industria alimentaria. Estos aceites son extremadamente ricos en ácidos grasos omega 6, que en sí mismos no son malos. El problema es la proporción. El cuerpo humano necesita un equilibrio entre omega 6 y omega 3. En la dieta ancestral, esa proporción era de aproximadamente 4:1 o incluso 1:1. En la dieta moderna occidental, esa proporción ha llegado a ser de 20:1 o incluso 30:1 en favor del omega 6. ¿Por qué importa esto para el cerebro? Porque el cerebro está compuesto en un 60% por grasa, y la calidad de las grasas que consumes determina la calidad de las membranas de tus neuronas. Cuando hay un exceso de omega 6 y una deficiencia de omega 3, las membranas neuronales se vuelven más rígidas, menos fluidas y la comunicación entre neuronas se deteriora. Además, el exceso de omega 6 promueve la producción de moléculas inflamatorias llamadas eicosanoides que contribuyen directamente a la neuroinflamación. Y luego están las grasas trans, que son las peores de todas. Las grasas trans artificiales, creadas por un proceso llamado hidrogenación parcial, son moléculas que el cuerpo no reconoce y que interfieren con prácticamente todos los procesos metabólicos. Se incorporan a las membranas celulares y las hacen disfuncionales. Bloquean la utilización de los ácidos grasos esenciales y tienen un efecto profundamente proinflamatorio.
Aunque muchos países han prohibido o restringido las grasas trans en los alimentos procesados, todavía están presentes en muchos productos, especialmente en comida rápida, galletas, pasteles industriales y frituras comerciales. El tercer veneno inflamatorio es el alcohol. Sé que esto no es popular escucharlo y no estoy diciendo que una copa de vino tinto de vez en cuando vaya a destruir tu cerebro. Pero quiero ser honesto contigo sobre lo que el alcohol le hace al cerebro, especialmente después de los 50 años. El alcohol es una neurotoxina, no hay forma más directa de decirlo. Es una sustancia que cruza fácilmente la barrera hematoencefálica y que tiene efectos directamente tóxicos sobre las neuronas. El consumo regular de alcohol, incluso en cantidades moderadas, promueve la inflamación cerebral, activa las células microgliales, que son las células inmunes del cerebro, y las pone en un estado de activación crónica. Reduce los niveles de BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína esencial para la supervivencia y el crecimiento de las neuronas. Altera el sueño profundo, que es cuando el cerebro hace su limpieza y consolidación de memorias. Y con el tiempo, el consumo regular de alcohol se asocia con una reducción del volumen del hipocampo, que es la estructura cerebral más crítica para la memoria. Muchos de mis pacientes mayores de 60 años tienen el hábito de tomar una copa de vino o una cerveza cada noche. Lo ven como algo inofensivo, incluso saludable. Y cuando les explico el impacto que esto puede tener sobre su cerebro envejecido, especialmente si ya hay otros factores inflamatorios presentes, se sorprenden, porque el cerebro que envejece es más vulnerable. Tiene menos capacidad de reparación, los mecanismos de desintoxicación son menos eficientes y el daño que el alcohol causa a los 60 años es significativamente mayor que el mismo consumo a los 30. El cuarto veneno inflamatorio, y este es uno que muy poca gente asocia con la salud del cerebro, es el estrés crónico. El estrés agudo, como la inflamación aguda, es normal y hasta útil. Cuando enfrentas una situación de peligro o de alta demanda, el cuerpo libera cortisol y adrenalina que te dan energía, te agilizan los reflejos, te preparan para actuar. Eso es adaptativo. El problema es el estrés que no termina nunca. Las preocupaciones económicas que no se resuelven, los conflictos familiares permanentes, la soledad, la ansiedad crónica, la sensación constante de que hay demasiado que hacer y nunca alcanza el tiempo. El estrés crónico mantiene al cuerpo en un estado de alerta permanente con niveles elevados de cortisol circulando en la sangre, y el cortisol crónico es devastador para el cerebro. Daña directamente las neuronas del hipocampo, reduce la capacidad del cerebro para formar nuevos recuerdos, promueve la inflamación cerebral. Y con el tiempo el estrés crónico no tratado es uno de los factores de riesgo más importantes para el deterioro cognitivo y la depresión en adultos mayores. Después de los 60 años, el cuerpo cambia en la forma en que maneja el estrés. Los mecanismos de regulación del cortisol se vuelven menos eficientes. Y muchas personas en esta etapa de la vida enfrentan estresores muy específicos. La jubilación y la pérdida de identidad que puede traer el duelo por seres queridos, los problemas de salud propios o de la pareja, la preocupación por los hijos o los nietos, el miedo al futuro. Todo eso se acumula y alimenta la inflamación crónica de una manera que muchas veces pasa completamente desapercibida. El quinto veneno inflamatorio es el sedentarismo. El cuerpo humano fue diseñado para moverse. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, nuestros ancestros caminaban entre 15 y 20 kilómetros diarios, cargaban objetos pesados, se agachaban, trepaban, nadaban. El sedentarismo moderno, pasar 8, 10, 12 horas al día sentado, es algo completamente nuevo en términos evolutivos y el cuerpo no está adaptado para ello. El músculo esquelético no es solo tejido que te permite moverte. Es un órgano endocrino activo que produce y secreta moléculas llamadas mioquinas cuando se contrae. Muchas de estas mioquinas tienen efectos antiinflamatorios potentes. Cuando te mueves, cuando haces ejercicio, el músculo libera estas moléculas que van al cerebro y tienen efectos neuroprotectores directos. El ejercicio aumenta los niveles de BDNF, ese factor de crecimiento neuronal que mencioné antes, es decir, la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. Mejora la circulación cerebral y reduce los marcadores inflamatorios en la sangre. Cuando no te mueves, cuando pasas el día sentado, el músculo no produce esas mioquinas protectoras. La inflamación no tiene ese freno natural. Y el cerebro pierde uno de sus mecanismos más poderosos de protección y regeneración. El sexto veneno inflamatorio es la falta de sueño reparador.
Esto es algo que quiero que entiendas muy bien porque después de los 50 años la calidad del sueño tiende a deteriorarse naturalmente y muchas personas lo aceptan como algo inevitable. Pero las consecuencias para el cerebro son enormes. Durante el sueño profundo el cerebro activa un sistema de limpieza llamado sistema linfático. Este sistema, descubierto relativamente recientemente por la investigadora Maiken Nedergaard, funciona como un sistema de drenaje que limpia los residuos metabólicos del cerebro, incluyendo las proteínas beta-amiloide y tau, que son las mismas que se acumulan en el Alzheimer. Cuando no duermes bien, cuando el sueño es fragmentado o insuficiente, ese sistema de limpieza no puede hacer su trabajo. Los residuos se acumulan, la inflamación aumenta, las neuronas se dañan. Y con el tiempo la privación crónica del sueño es uno de los factores de riesgo más importantes para el deterioro cognitivo acelerado. Muchos de mis pacientes mayores de 60 me dicen que duermen poco porque se despiertan a las 3 o 4 de la mañana y no pueden volver a dormirse, o que se despiertan varias veces durante la noche, o que aunque duermen 7 u 8 horas no se sienten descansados. Todo eso son señales de que el sueño no es reparador y que el cerebro no está recibiendo la limpieza nocturna que necesita. El séptimo veneno inflamatorio, y este es uno que sorprende a mucha gente, es la soledad y el aislamiento social. Los seres humanos somos animales profundamente sociales. Nuestra biología está diseñada para vivir en comunidad y cuando esa necesidad no se satisface, el cuerpo responde con inflamación. No es una metáfora. Es literalmente lo que ocurre. Investigaciones del Dr. Roer. John Cacioppo de la Universidad de Chicago demostraron que la soledad crónica activa genes proinflamatorios y suprime genes antiinflamatorios. Las personas que se sienten solas tienen niveles más altos de proteína C reactiva, más altos de interleucina 6, más altos de cortisol. Y después de los 60 años, el riesgo de aislamiento social aumenta considerablemente. Los hijos se independizan. Los amigos de toda la vida se enferman o fallecen. La jubilación elimina el contacto social del trabajo. La movilidad reducida dificulta salir de casa. Y todo eso se convierte en un factor inflamatorio silencioso que daña el cerebro de manera progresiva. Ahora bien, antes de hablar de las soluciones, quiero que identifiques las señales de alerta. Porque muchas personas están experimentando síntomas de inflamación crónica y neuroinflamación sin conectarlos con lo que realmente está ocurriendo en su cuerpo. La primera señal es la niebla mental, lo que en inglés se llama brain fog. Esa sensación de que el pensamiento está lento, nublado, que te cuesta concentrarte, que tienes que releer las cosas varias veces para entenderlas, que las palabras no te salen con la fluidez de antes. Muchas personas después de los 50 experimentan esto y lo atribuyen simplemente al envejecimiento, pero en muchos casos es una señal directa de neuroinflamación. La segunda señal es la fatiga que no se resuelve con el descanso. Si te despiertas cansado, si a media tarde sientes que ya no tienes energía, si después de dormir 8 horas todavía te sientes agotado, eso puede ser una señal de que tu sistema inmune está trabajando en exceso, que hay un proceso inflamatorio activo que está consumiendo los recursos de tu cuerpo. La tercera señal son los cambios de humor inexplicables, la irritabilidad que aparece sin razón aparente, la ansiedad que va y viene, los episodios de tristeza o desmotivación que no tienen una causa clara. La inflamación afecta directamente la producción de serotonina, dopamina y GABA, los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo. Cuando esos neurotransmisores están alterados, el estado de ánimo sufre. La cuarta señal son los dolores que migran, dolores musculares que aparecen en diferentes partes del cuerpo, dolores articulares que van y vienen, dolores de cabeza frecuentes. La inflamación sistémica se manifiesta muchas veces a través de dolor difuso, que cambia de lugar y no tiene una causa estructural clara. La quinta señal es la dificultad para perder peso, especialmente alrededor del abdomen. La grasa visceral, la que se acumula alrededor de los órganos internos, no es solo tejido de almacenamiento. Es un tejido metabólicamente activo que produce moléculas inflamatorias. Y la inflamación crónica, a su vez, promueve la acumulación de grasa visceral. Es un círculo vicioso. Si tienes dificultad para perder peso a pesar de comer bien y hacer ejercicio, la inflamación crónica puede ser parte del problema. La sexta señal son los problemas digestivos crónicos. Hinchazón después de comer, gases, alternancia entre estreñimiento y diarrea, reflujo. El intestino y el cerebro
Están conectados de manera profunda a través del eje intestino-cerebro, y un intestino inflamado es casi siempre un cerebro inflamado. Si tu digestión no funciona bien, tu cerebro probablemente tampoco está funcionando a su máximo potencial. La séptima señal es el deterioro de la memoria, especialmente la memoria reciente. Olvidar dónde dejaste las cosas, olvidar nombres de personas que conoces, olvidar lo que ibas a buscar al otro cuarto. Un cierto grado de esto es normal con el envejecimiento. Pero cuando empieza a afectar la vida diaria, cuando es progresivo, cuando va acompañado de otras señales que te estoy describiendo, es importante tomarlo en serio y no simplemente resignarse. Ahora llegamos a la parte más importante de este video. ¿Qué puedes hacer? Porque toda esta información solo tiene valor si te lleva a tomar acción. Y lo bueno, lo verdaderamente esperanzador, es que la inflamación crónica es en gran medida reversible. El cerebro tiene una capacidad de recuperación notable, especialmente si intervienes a tiempo. Así que escúchame con atención porque lo que voy a decirte ahora puede transformar tu salud. Lo primero y más fundamental es transformar tu alimentación. Y cuando digo transformar, no me refiero a una dieta restrictiva y miserable. Me refiero a entender qué alimentos alimentan la inflamación y cuáles la combaten, y hacer gradualmente los cambios necesarios. Los alimentos que más inflamación generan en el cerebro son, en primer lugar, el azúcar refinada y todo lo que la contiene. Refrescos, jugos envasados, dulces, pasteles, galletas, cereales azucarados. Segundo, los carbohidratos refinados, pan blanco, arroz blanco, pasta hecha con harina refinada, harinas blancas en general. Tercero, los aceites vegetales refinados, aceite de soja, de maíz, de girasol refinado y todas las margarinas y productos que los contienen. Cuarto, los alimentos ultraprocesados, embutidos, carnes procesadas, comida rápida, snacks industriales, platos preparados. Quinto, el alcohol en exceso. Y sexto, los alimentos con alto contenido de aditivos artificiales, colorantes, conservantes y potenciadores de sabor. Ahora, los alimentos que combaten la inflamación y protegen el cerebro son, en primer lugar, el pescado graso, el salmón, la sardina, el atún, la caballa, el arenque. Estos pescados son extraordinariamente ricos en ácidos grasos omega 3, especialmente EPA y DHA. El DHA es el componente principal de las membranas de las neuronas y consumirlo regularmente es una de las cosas más poderosas que puedes hacer para proteger tu cerebro. En muchos casos recomiendo consumir pescado graso al menos 2 o 3 veces por semana. Y si eso no es posible, un suplemento de omega 3 de calidad puede ser una alternativa razonable, aunque siempre es mejor obtener los nutrientes de los alimentos. En segundo lugar están las verduras de hoja verde. La espinaca, la acelga, la col rizada, la lechuga romana, el brócoli. Estas verduras son ricas en folato, vitamina K, luteína y una variedad de compuestos antiinflamatorios y antioxidantes. Estudios en adultos mayores han encontrado que las personas que consumen más verduras de hoja verde tienen cerebros que funcionan como si fueran 11 años más jóvenes en comparación con quienes consumen menos. 11 años más jóvenes, eso es enorme. En tercer lugar están los frutos del bosque, las bayas, los arándanos, las fresas, las moras, las frambuesas. Estas frutas son extraordinariamente ricas en compuestos llamados flavonoides, especialmente antocianinas, que tienen efectos neuroprotectores muy potentes. Cruzan la barrera hematoencefálica, reducen la inflamación en el cerebro, mejoran la comunicación entre neuronas y protegen contra el daño oxidativo. Hay estudios que muestran que el consumo regular de arándanos puede mejorar la memoria y la velocidad de procesamiento cognitivo en adultos mayores. Te recomiendo incluir una porción de bayas en tu dieta todos los días, ya sea frescas o congeladas. En cuarto lugar están las nueces y semillas, especialmente las nueces comunes. Las nueces son ricas en ácidos grasos, omega 3 de origen vegetal, en vitamina E, en polifenoles y en magnesio. Tiene una forma que se parece a un cerebro y no es casualidad que sean uno de los mejores alimentos para la salud cerebral. Estudios han encontrado que el consumo regular de nueces se asocia con mejor función cognitiva en adultos mayores. Un puñado de nueces al día puede marcar una diferencia real. En quinto lugar está el aceite de oliva virgen extra. Este es el aceite que debes usar para cocinar y aliñar en lugar de los aceites vegetales refinados. El aceite de oliva virgen extra es rico en ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado con propiedades antiinflamatorias, y en oleocantal, un compuesto que tiene efectos similares al ibuprofeno en términos de reducción de la inflamación.
Estudios epidemiológicos en poblaciones mediterráneas han demostrado consistentemente que el consumo regular de aceite de oliva virgen extra se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. En sexto lugar está la cúrcuma, especialmente combinada con pimienta negra. La curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, es uno de los agentes antiinflamatorios naturales más estudiados. Puede cruzar la barrera hematoencefálica y tiene efectos directamente neuroprotectores. Reduce la inflamación cerebral, tiene propiedades antioxidantes y algunos estudios sugieren que puede ayudar a prevenir la acumulación de placas de amiloide. El problema de la curcumina es que tiene baja biodisponibilidad por sí sola, pero cuando se combina con piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, su absorción aumenta hasta en un 2000%. Así que si usas cúrcuma, úsala siempre con un poco de pimienta negra. En séptimo lugar están los alimentos ricos en polifenoles en general. El cacao oscuro con alto porcentaje de cacao, el té verde, el café negro sin azúcar, las aceitunas, las alcaparras, las hierbas aromáticas como el romero, el tomillo y el orégano. Todos estos alimentos contienen compuestos que reducen la inflamación, protegen las neuronas del daño oxidativo y mejoran la función cognitiva. Y en octavo lugar están los alimentos fermentados para la salud del intestino: el yogur natural sin azúcar, el kéfir, el chucrut, el kimchi, el miso. Estos alimentos nutren el microbioma intestinal que, como veremos, tiene una conexión directa con la salud del cerebro. Quiero detenerme un momento en este tema del intestino y el cerebro, porque es algo que ha revolucionado la neurociencia en los últimos 10 años y que tiene implicaciones enormes para la salud cognitiva después de los 50. El intestino y el cerebro están conectados de manera bidireccional a través de lo que se llama el eje intestino-cerebro-microbioma. Esta conexión incluye el nervio vago, que es el nervio más largo del cuerpo y que transmite información directamente entre el intestino y el cerebro. Incluye el sistema inmune porque el 70% de las células inmunes del cuerpo están en el intestino. Incluye los neurotransmisores porque el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino. E incluye moléculas inflamatorias que pueden viajar del intestino al cerebro. El microbioma intestinal, que es la comunidad de billones de bacterias, virus y hongos que viven en tu intestino, juega un papel central en este eje. Cuando el microbioma está equilibrado con diversidad de bacterias beneficiosas, produce ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que tienen efectos antiinflamatorios potentes tanto en el intestino como en el cerebro. Cuando el microbioma está alterado, lo que los científicos llaman disbiosis intestinal, produce toxinas que cruzan la barrera intestinal, entran en la sangre y llegan al cerebro, donde promueven la inflamación. La disbiosis intestinal es extremadamente común en personas mayores de 50, especialmente si la dieta es pobre en fibra y rica en azúcar y alimentos procesados. Y es uno de los factores que más contribuye a la inflamación crónica y al deterioro cognitivo. Para mantener un microbioma saludable, lo más importante es consumir abundante fibra dietética, especialmente fibra prebiótica, que alimenta a las bacterias beneficiosas. Los alimentos más ricos en fibra prebiótica son el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, la alcachofa, los plátanos no muy maduros, la avena, las legumbres. Y también es importante consumir alimentos fermentados que aporten bacterias beneficiosas directamente. Ahora hablemos de los cambios de hábitos que son igualmente importantes como la alimentación. El primero es el ejercicio. Y cuando digo ejercicio no te estoy pidiendo que te conviertas en atleta. Te estoy diciendo que el movimiento regular, constante, es una de las medicinas más poderosas que existen para el cerebro inflamado. El ejercicio aeróbico moderado, como caminar a paso rápido durante 30 a 45 minutos al día, 5 días a la semana, tiene efectos antiinflamatorios documentados. Reduce los niveles de proteína C reactiva, reduce la interleucina 6, aumenta los niveles de adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria producida por el tejido adiposo. Y en el cerebro específicamente, el ejercicio aeróbico aumenta los niveles de BDNF, promueve la neurogénesis en el hipocampo, mejora la circulación cerebral y reduce la neuroinflamación. Hay un estudio muy importante de la Universidad de Pittsburgh que encontró que adultos mayores que caminaban 40 minutos 3 veces a la semana durante un año mostraron un aumento del 2% en el volumen del hipocampo. Esto es extraordinario porque normalmente el hipocampo se encoge con la edad. El ejercicio no solo detuvo esa pérdida, sino que la revirtió.
literalmente hizo crecer el cerebro. Además del ejercicio aeróbico, el entrenamiento de fuerza es igualmente importante. Levantar pesas, hacer ejercicios de resistencia con bandas elásticas o con el peso corporal 2 o 3 veces a la semana tiene beneficios adicionales. Aumenta la masa muscular, que como dijimos produce mioquinas antiinflamatorias, mejora la sensibilidad a la insulina, fortalece los huesos. Y estudios recientes sugieren que el entrenamiento de fuerza también tiene efectos positivos directos sobre la función cognitiva. Muchos de mis pacientes mayores de 60 me dicen que tienen miedo de hacer ejercicio de fuerza, que creen que es para jóvenes que pueden hacerse daño. Y entiendo ese miedo. Pero la evidencia es clara, el sedentarismo es mucho más peligroso que el ejercicio moderado y bien supervisado. Si tienes condiciones de salud que te limitan, habla con tu médico para encontrar el tipo de ejercicio que sea seguro para ti. Pero muévete, el movimiento es vida, especialmente para el cerebro. El segundo hábito fundamental es mejorar la calidad del sueño. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente después de los 50, cuando los problemas de sueño son muy comunes. Pero hay estrategias concretas que pueden ayudar. La primera es mantener un horario de sueño consistente, acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluyendo los fines de semana. El cerebro tiene un reloj biológico interno llamado ritmo circadiano y cuando ese reloj está sincronizado, la calidad del sueño mejora significativamente. La segunda estrategia es crear un ambiente óptimo para dormir. La habitación debe estar oscura, fresca y silenciosa. La temperatura ideal para dormir está entre 18 y 10 grados centígrados. La oscuridad es fundamental porque la luz, especialmente la luz azul de las pantallas, suprime la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. La tercera estrategia es evitar las pantallas al menos una hora antes de dormir. Los teléfonos, las tabletas, los ordenadores y los televisores emiten luz azul que engaña al cerebro haciéndole creer que todavía es de día y que puede retrasar el inicio del sueño hasta 2 horas. La cuarta estrategia es evitar el alcohol por la noche. Mucha gente cree que el alcohol ayuda a dormir porque induce somnolencia. Y es cierto que puede ayudarte a quedarte dormido más rápido. Pero el alcohol fragmenta el sueño profundo, especialmente en la segunda mitad de la noche, y reduce el sueño REM, que es fundamental para la consolidación de memorias y la salud emocional. La quinta estrategia es considerar la melatonina en dosis bajas. Después de los 50, la producción natural de melatonina disminuye significativamente. Una dosis pequeña de melatonina, entre 0,5 y miligramo, tomada 30 a 60 minutos antes de acostarse, puede ayudar a sincronizar el ritmo circadiano y mejorar la calidad del sueño. Siempre consulta con tu médico antes de tomar cualquier suplemento. El tercer hábito fundamental es el manejo del estrés. Y quiero ser muy práctico aquí, porque sé que decirle a alguien que reduzca el estrés sin darle herramientas concretas no sirve de nada. La primera herramienta es la respiración consciente. Hay una técnica muy simple llamada respiración 4-7-8 que puede activar el sistema nervioso parasimpático y reducir los niveles de cortisol en minutos. Consiste en inhalar durante 4 segundos, mantener el aire durante 7 segundos y exhalar lentamente durante 8 segundos. Repetir esto 4 o 5 veces. Es algo que puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y que tiene un efecto inmediato sobre el sistema nervioso. La segunda herramienta es la meditación o la práctica de mindfulness. Sé que para muchas personas esto suena a algo esotérico o difícil de aprender, pero la meditación es simplemente la práctica de entrenar la atención, no necesitas sentarte en posición de loto ni repetir mantras. Puedes empezar con 5 minutos al día de simplemente sentarte en silencio, cerrar los ojos y observar tu respiración sin intentar cambiarla. Cuando la mente se distraiga, lo cual va a ocurrir constantemente al principio, simplemente vuelves tu atención a la respiración. Con el tiempo esta práctica reduce los niveles de cortisol, disminuye la inflamación sistémica, mejora el sueño y tiene efectos neuroprotectores documentados. La tercera herramienta es el contacto con la naturaleza. Caminar en un parque, en un bosque, cerca del mar o de un río tiene efectos antiinflamatorios y ansiolíticos documentados. Los investigadores japoneses han estudiado extensamente un concepto llamado Shinrin-yoku o baños de bosque y han encontrado que pasar tiempo en la naturaleza reduce los niveles de cortisol, disminuye la presión arterial, mejora el estado de ánimo y fortalece el sistema inmune. No necesitas ir a un bosque remoto.
Un parque de tu ciudad puede tener efectos similares. La cuarta herramienta es el cultivo de relaciones sociales significativas. Recuerda lo que te dije sobre la soledad como factor inflamatorio. Invertir tiempo y energía en mantener y cultivar relaciones de calidad, ya sea con familia, amigos, vecinos o a través de grupos de interés común, es una intervención antiinflamatoria poderosa. No se trata de cantidad de contactos sociales, sino de calidad. Una conversación profunda con una persona de confianza tiene más valor que 100 interacciones superficiales en redes sociales. El cuarto hábito fundamental es la hidratación adecuada. El cerebro es aproximadamente un 75% agua e incluso una deshidratación leve del 1 al 2% puede afectar significativamente la función cognitiva, la concentración y el estado de ánimo. Después de los 60 años, el mecanismo de la sed se vuelve menos sensible, lo que significa que puedes estar deshidratado sin sentir sed. Muchos de mis pacientes mayores no beben suficiente agua simplemente porque no sienten la necesidad. La recomendación general es beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día, aunque esto varía según el peso, el nivel de actividad física y el clima. Una forma simple de monitorear la hidratación es observar el color de la orina. Si es amarillo pálido, estás bien hidratado. Si es amarillo oscuro o anaranjado, necesitas beber más agua. Ahora quiero hablar de algunos nutrientes específicos que son especialmente importantes para combatir la inflamación y proteger el cerebro después de los 50. El primero es la vitamina D. La deficiencia de vitamina D es extraordinariamente común en adultos mayores y está fuertemente asociada con inflamación crónica, deterioro cognitivo y depresión. La vitamina D tiene receptores en prácticamente todas las células del cuerpo, incluyendo las neuronas, y tiene funciones reguladoras sobre el sistema inmune que son fundamentales para controlar la inflamación. La principal fuente de vitamina D es la exposición solar, pero después de los 50 la piel produce menos vitamina D en respuesta al sol y muchas personas mayores pasan poco tiempo al aire libre. Por eso la deficiencia es tan prevalente. Un análisis de sangre simple puede decirte si tienes niveles adecuados de vitamina D. Si están bajos, la suplementación puede ser muy beneficiosa, siempre bajo supervisión médica. El segundo nutriente crítico es el magnesio. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluyendo muchas que son esenciales para la función NEOTP, la energía celular. Regula los receptores NMDA del glutamato, que son cruciales para el aprendizaje y la memoria. Tiene propiedades antiinflamatorias. Y la deficiencia de magnesio es muy común en adultos mayores, en parte porque la absorción intestinal disminuye con la edad y en parte porque muchos medicamentos comunes, como los diuréticos y los inhibidores de la bomba de protones, agotan el magnesio. Los alimentos más ricos en magnesio son las nueces y semillas, las legumbres, las verduras de hoja verde, el chocolate oscuro, el aguacate y los cereales integrales. Si sospechas que puedes tener deficiencia, habla con tu médico para hacer un análisis y considerar la suplementación. El tercer nutriente crítico es la vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 es una de las causas más comunes y más subestimadas de deterioro cognitivo en adultos mayores. La B12 es esencial para la síntesis de mielina, la vaina que recubre y protege las fibras nerviosas. Sin suficiente B12, esa mielina se deteriora, la conducción nerviosa se enlentece y los síntomas incluyen deterioro cognitivo, problemas de memoria, cambios de humor, hormigueo en las extremidades y fatiga. Después de los 50, la absorción de vitamina B12 disminuye significativamente porque el estómago produce menos ácido clorhídrico, que es necesario para liberar la B12 de los alimentos. Y las personas que toman metformina para la diabetes o inhibidores de la bomba de protones para el reflujo tienen un riesgo aún mayor de deficiencia. La B12 se encuentra principalmente en alimentos de origen animal, carne, pescado, huevos, lácteos. Las personas que siguen dietas vegetarianas o veganas tienen un riesgo especialmente alto de deficiencia y definitivamente necesitan suplementarse. El cuarto nutriente es el zinc. El zinc es esencial para la función del sistema inmune, para la síntesis de neurotransmisores y para la protección contra el estrés oxidativo. La deficiencia de zinc es común en adultos mayores y se asocia con mayor inflamación y peor función cognitiva. Los alimentos más ricos en zinc son las ostras, la carne roja magra, las semillas de calabaza, las legumbres y los frutos secos.
Ahora quiero contarte sobre otro de mis pacientes, porque creo que las historias reales son la mejor manera de que estos conceptos cobren vida. Se llama Carmen, tiene 68 años y llegó a mi consulta hace 2 años en un estado que me preocupó mucho. Venía con quejas de pérdida de memoria que ya estaba afectando su vida diaria. Se olvidaba de apagar el gas. Se perdía en rutas que conocía de toda la vida. Repetía las mismas historias en la misma conversación sin darse cuenta. Su hija, que la acompañó a la consulta, estaba muy asustada y me preguntó directamente si su madre tenía Alzheimer. Cuando hice la evaluación completa, encontré que Carmen tenía niveles muy bajos de vitamina D, deficiencia de vitamina B12, niveles elevados de marcadores inflamatorios y una dieta que era pobre en prácticamente todos los nutrientes que el cerebro necesita. Además, dormía muy mal, no hacía ningún tipo de ejercicio y vivía sola desde que su marido había fallecido 2 años antes, prácticamente sin contacto social. Era el cuadro perfecto de inflamación crónica multifactorial. No había una sola causa, sino muchas causas actuando simultáneamente: la deficiencia nutricional, el sedentarismo, el sueño pobre, la soledad, el duelo no procesado. Implementamos un plan integral. Corregimos las deficiencias nutricionales con suplementación. Modificamos su dieta gradualmente, añadiendo más verduras, más pescado, más nueces, eliminando los alimentos procesados que consumía regularmente. La inscribimos en una clase de yoga suave 3 veces a la semana que, además de ser ejercicio, le proporcionó contacto social. La derivé a un psicólogo para trabajar el duelo. Y le enseñamos estrategias de higiene del sueño. En 3 meses, los cambios eran notables. Los marcadores inflamatorios habían bajado, dormía mejor, tenía más energía. Y lo más importante, su hija me llamó para decirme que su madre estaba mucho más presente, más lúcida, más ella misma. No fue el Alzheimer lo que estaba destruyendo el cerebro de Carmen. Fue la inflamación crónica, la deficiencia nutricional y el aislamiento. Y todo eso era reversible. Quiero hablarte ahora de algo que me parece fundamental y que muchas veces se pasa por alto: la salud cardiovascular y su relación con el cerebro. El cerebro consume el 20% de toda la energía del cuerpo y recibe el 20% del flujo sanguíneo, a pesar de representar solo el 2% del peso corporal. Eso significa que el cerebro es absolutamente dependiente de un sistema cardiovascular saludable. Cuando los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro están dañados por la inflamación, por la arteriosclerosis, por la hipertensión, el cerebro sufre. La hipertensión arterial, que es extremadamente prevalente después de los 60 años, es uno de los factores de riesgo más importantes para el deterioro cognitivo y la demencia. La presión arterial elevada daña los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, reduce el flujo sanguíneo cerebral y con el tiempo puede causar pequeños infartos silenciosos que van destruyendo tejido cerebral gradualmente. Muchas personas con hipertensión no tienen síntomas, lo que hace que sea especialmente peligrosa. El colesterol LDL oxidado, que es el resultado de la combinación de LDL elevado con inflamación y estrés oxidativo, se deposita en las paredes de los vasos sanguíneos y contribuye a la arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis cerebral tiene consecuencias directas sobre la función cognitiva. Por eso, controlar la presión arterial, mantener el colesterol en niveles saludables, no fumar y mantener un peso saludable son medidas que protegen tanto el corazón como el cerebro. La salud cardiovascular y la salud cerebral son inseparables. Déjame hablar también de algo que se ha vuelto muy relevante en los últimos años: la contaminación ambiental y su efecto sobre el cerebro. Esto es algo que muchos de mis pacientes no consideran, pero que la evidencia científica está mostrando que es un factor inflamatorio importante, especialmente para quienes viven en ciudades grandes. Las partículas finas de la contaminación del aire, llamadas PEB 2.5, son tan pequeñas que pueden penetrar los pulmones, entrar en la sangre, cruzar la barrera hematoencefálica y causar directamente inflamación en el cerebro. Estudios epidemiológicos han encontrado que vivir en áreas de alta contaminación atmosférica se asocia con mayor riesgo de deterioro cognitivo y demencia. No podemos controlar completamente el ambiente en que vivimos, pero hay cosas que podemos hacer. Evitar hacer ejercicio al aire libre en días de alta contaminación. Ventilar la casa en horas de menor contaminación. Usar plantas de interior que purifican el aire, como la espatifilo o el potos. Y si es posible, pasar tiempo en entornos naturales con aire limpio.
También quiero mencionar el tema de los metales pesados, especialmente el mercurio y el plomo, que tienen efectos neurotóxicos directos y que pueden contribuir a la inflamación cerebral. El mercurio se acumula principalmente a través del consumo de pescado de gran tamaño y larga vida como el atún rojo, el pez, espada y el tiburón. El plomo puede estar presente en el agua de edificios antiguos con tuberías de plomo, en pinturas viejas y en algunos suelos contaminados. Minimizar la exposición a estos metales es una medida preventiva importante para la salud cerebral. Ahora quiero hablar de algo que creo que es fundamental para la salud cognitiva después de los 50 y que a menudo se subestima: la estimulación mental continua. El cerebro, como el músculo, se fortalece con el uso y se atrofia con el desuso. El concepto de reserva cognitiva se refiere a la capacidad del cerebro de tolerar daño y seguir funcionando bien gracias a la densidad de conexiones neuronales que se han construido a lo largo de la vida a través del aprendizaje y la estimulación mental. Las personas con mayor reserva cognitiva, es decir, aquellas que han tenido más años de educación, que han realizado trabajos mentalmente desafiantes, que han mantenido una vida intelectualmente activa, son más resistentes al deterioro cognitivo incluso cuando hay daño cerebral presente. Esto no significa que no puedan desarrollar Alzheimer, pero en muchos casos los síntomas aparecen más tarde y la progresión es más lenta. Después de la jubilación, muchas personas reducen drásticamente su estimulación mental. Dejan de leer, dejan de aprender cosas nuevas, pasan muchas horas viendo televisión de manera pasiva. Y eso tiene consecuencias reales sobre la salud cerebral. El cerebro necesita desafíos, necesita aprender cosas nuevas, resolver problemas, crear. Las actividades que más benefician la reserva cognitiva son aquellas que son novedosas, complejas y socialmente comprometidas. Aprender a tocar un instrumento musical, aprender un idioma nuevo. Practicar ajedrez o juegos de estrategia. Hacer cursos de cualquier tema que te interese. Leer libros que desafíen tu pensamiento. Escribir, ya sea un diario, memorias o cualquier tipo de texto. Participar en grupos de discusión o debate. Todas estas actividades construyen y mantienen la reserva cognitiva. Y hay algo más que quiero mencionar sobre la estimulación mental: la importancia de la lectura. Leer es una de las actividades más completas para el cerebro. Activa simultáneamente múltiples áreas cerebrales, las áreas del lenguaje, las áreas visuales, las áreas de la memoria, las áreas de la emoción y la empatía cuando leemos ficción. Estudios han encontrado que las personas que leen regularmente tienen cerebros más grandes en áreas clave y que la lectura regular a lo largo de la vida se asocia con menor riesgo de demencia. Si has dejado de leer, este es el momento de volver a hacerlo. No importa que leas novelas, libros de historia, libros de ciencia, biografías, lo que te interese. Lo importante es que leas con regularidad y que elijas materiales que desafíen tu pensamiento. Quiero también hablar de algo que considero uno de los pilares menos reconocidos de la salud cerebral: el propósito de vida. Las investigaciones del Dr. Viktor Frankl, el neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis, fueron pioneras en demostrar que tener un sentido de propósito es fundamental para la salud mental y física. Y la ciencia moderna ha confirmado esto de manera contundente. Estudios longitudinales han encontrado que las personas que reportan tener un fuerte sentido de propósito en la vida tienen menor riesgo de desarrollar Alzheimer, menor riesgo de accidente cerebrovascular, mejor función cognitiva en la vejez y mayor longevidad. El propósito de vida reduce los niveles de cortisol, reduce la inflamación, mejora la calidad del sueño y promueve comportamientos saludables. Después de la jubilación, muchas personas pierden ese sentido de propósito que tenían a través de su trabajo, y eso puede tener consecuencias reales sobre su salud. Por eso, es fundamental encontrar nuevas fuentes de propósito. Puede ser el voluntariado, el cuidado de los nietos, la participación en organizaciones comunitarias, el cultivo de un hobby apasionante, la creación artística, la enseñanza de lo que sabes a otros, lo que sea que te dé la sensación de que tu vida tiene significado y de que tu presencia importa. Ahora quiero hablarte de algunos errores específicos que muchos de mis pacientes cometen y que están alimentando la inflamación sin saberlo. Porque a veces no es lo que hacemos conscientemente lo que más daño nos hace, sino los hábitos automáticos, las cosas que hacemos sin pensar. El primer error es el desayuno inflamatorio. Muchas personas mayores de 50 desayunan todos los días con pan blanco, jugo de naranja, cereales de caja o galletas.
Ese desayuno es básicamente una bomba de azúcar que dispara la glucosa en sangre, promueve la resistencia a la insulina y alimenta la inflamación. Un desayuno antiinflamatorio podría ser, por ejemplo, huevos revueltos con espinacas y aguacate, o avena con arándanos y nueces, o yogur natural con semillas de chía y frutos del bosque. Estos desayunos proporcionan proteínas, grasas saludables y fibra que mantienen la glucosa estable y nutren el cerebro. El segundo error es comer demasiado rápido. Cuando comes rápido no masticas bien los alimentos, lo que dificulta la digestión y puede contribuir a la permeabilidad intestinal. Además, el cerebro tarda aproximadamente 20 minutos en recibir la señal de saciedad del estómago. Si comes rápido, es muy fácil comer en exceso antes de que esa señal llegue. Come despacio, mastica bien, saborea la comida. Eso no solo mejora la digestión, sino que también reduce el estrés y promueve la activación del sistema nervioso parasimpático. El tercer error es el uso excesivo de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. Muchas personas mayores de 60 toman estos medicamentos regularmente para el dolor articular o los dolores de cabeza sin darse cuenta de que el uso crónico puede dañar la mucosa intestinal, aumentar la permeabilidad intestinal y paradójicamente contribuir a la inflamación sistémica a largo plazo. No estoy diciendo que nunca uses estos medicamentos. En muchos casos son necesarios. Pero si los estás tomando regularmente, habla con tu médico para explorar alternativas antiinflamatorias naturales o para tratar la causa del dolor en lugar de solo el síntoma. El cuarto error es el uso excesivo de antibióticos. Los antibióticos son medicamentos esenciales que salvan vidas, pero el uso excesivo o innecesario destruye el microbioma intestinal de manera significativa. Después de un ciclo de antibióticos, puede tardar meses o incluso años en recuperarse la diversidad del microbioma, especialmente si no se toman medidas activas para restaurarlo. Si necesitas tomar antibióticos, habla con tu médico sobre cómo proteger y restaurar tu microbioma durante y después del tratamiento. El quinto error es la exposición excesiva a las pantallas antes de dormir. Ya lo mencioné en el contexto del sueño, pero quiero enfatizarlo aquí porque es algo que veo en casi todos mis pacientes. El hábito de revisar el teléfono en la cama, de ver series hasta la madrugada, de leer noticias estresantes justo antes de dormir, es uno de los factores más destructivos para la calidad del sueño y por ende para la salud cerebral. Si tienes este hábito, te pido que lo cambies. Establece una hora de corte digital, al menos una hora antes de acostarte. Usa esa hora para leer un libro físico, para hacer estiramientos suaves, para conversar con tu pareja o para practicar la respiración consciente. El sexto error es ignorar los síntomas de apnea del sueño. La apnea del sueño es una condición en la que la respiración se interrumpe repetidamente durante el sueño, a veces cientos de veces por noche. Esto causa fragmentación del sueño, hipoxia cerebral intermitente y es un factor de riesgo muy significativo para la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo. Los síntomas incluyen ronquidos fuertes, pausas en la respiración durante el sueño que la pareja puede observar, despertar con dolor de cabeza, somnolencia excesiva durante el día y sensación de no haber descansado, aunque hayas dormido muchas horas. Si tienes estos síntomas, es importante que lo consultes con tu médico, porque la apnea del sueño no tratada puede estar causando daño cerebral significativo. El séptimo error es el consumo excesivo de sal. La sal en exceso eleva la presión arterial en personas susceptibles, lo que, como ya dijimos, tiene consecuencias directas sobre la salud cerebral. Pero hay algo más que quizás no sabías. Estudios recientes han encontrado que una dieta alta en sal puede causar disfunción cognitiva a través de un mecanismo que involucra al intestino. El exceso de sal altera el microbioma intestinal y reduce la producción de óxido nítrico en el cerebro, lo que deteriora la función cognitiva. Esto fue demostrado en modelos animales y hay evidencia creciente de que ocurre también en humanos. Ahora quiero hablar de algo que me parece muy importante mencionar: la diferencia entre el envejecimiento normal del cerebro y el envejecimiento patológico. Porque muchas personas aceptan síntomas que son en realidad señales de alarma, pensando que son normales para su edad. Y otras personas se alarman innecesariamente por cambios que sí son normales. El envejecimiento normal del cerebro incluye una ligera disminución en la velocidad de procesamiento, es decir, que tardas un poco más en resolver problemas o en reaccionar. Incluye cierta dificultad para hacer varias cosas a la vez
Incluye que a veces te cueste recordar un nombre o una palabra en el momento, aunque luego te venga. Incluye que el aprendizaje de cosas nuevas requiera un poco más de tiempo y repetición, lo que no es normal, lo que debe ser evaluado por un médico. Es el olvido que afecta a la vida diaria. Perderse en rutas conocidas. No reconocer a personas familiares, repetir las mismas preguntas o historias en la misma conversación. Dificultad para manejar las finanzas o seguir instrucciones. Cambios de personalidad o comportamiento. Confusión sobre el tiempo o el lugar. Si tú o alguien que conoces experimenta estos síntomas, es importante buscar evaluación médica sin demora. Y quiero ser muy claro sobre algo. Un diagnóstico temprano de deterioro cognitivo o de Alzheimer en etapa inicial no es el fin del mundo. Es el comienzo de la oportunidad de intervenir, de hacer cambios, de enlentecer la progresión. La medicina preventiva tiene mucho más que ofrecer cuando se actúa temprano. No esperes a que los síntomas sean graves para buscar ayuda. Quiero también mencionar brevemente algunos suplementos que tienen evidencia científica razonable para la salud cerebral, aunque siempre con la aclaración de que los suplementos son complementos, no sustitutos de un estilo de vida saludable. El primero es el omega 3 de alta calidad, especialmente el DHA. Si no consumes pescado graso regularmente, un suplemento de omega 3 con al menos 1000 miligramos de DHA al día puede ser beneficioso. El segundo es la vitamina D3, especialmente si tienes deficiencia documentada. El tercero es la vitamina B12, especialmente para mayores de 50 y para quienes siguen dietas vegetarianas o veganas. El cuarto es el magnesio en formas de alta biodisponibilidad como el glicinato o el treonato de magnesio. El quinto es la coenzima Q10, que es fundamental para la producción de energía en las mitocondrias y que disminuye con la edad, especialmente en personas que toman estatinas. Y el sexto es la ashwagandha, un adaptógeno con evidencia creciente de efectos antiinflamatorios, ansiolíticos y neuroprotectores. Repito, siempre consulta con tu médico antes de empezar cualquier suplemento, especialmente si estás tomando medicamentos, porque algunos suplementos pueden interactuar con medicamentos comunes. Déjame contarte sobre un tercer paciente que creo que ilustra perfectamente cómo los cambios de estilo de vida pueden transformar la salud del cerebro. Se llama Andrés, tiene 71 años y llegó a mi consulta hace 4 años después de que su médico de cabecera le dijera que sus análisis mostraban prediabetes, colesterol alto y marcadores inflamatorios elevados. Su médico le había recetado estatinas para el colesterol y le había dicho que probablemente pronto necesitaría medicación para el azúcar. Andrés no quería tomar más medicamentos, ya tomaba 4 para otras condiciones. Y me preguntó si había algo que pudiera hacer con la dieta y el estilo de vida para mejorar su situación. Le dije que sí, que absolutamente había mucho que podía hacer, pero que requería compromiso y consistencia. Implementamos una dieta mediterránea modificada, rica en verduras, pescado, aceite de oliva, nueces y frutas del bosque y baja en carbohidratos refinados y azúcar. Empezó a caminar 45 minutos cada mañana, algo que al principio le costó mucho, pero que gradualmente se convirtió en su parte favorita del día. Mejoró su higiene del sueño. Empezó a practicar tai chi 2 veces a la semana, que le proporcionó tanto ejercicio como contacto social y estimulación mental. Y dejó de beber el vaso de vino que tomaba cada noche. En 6 meses sus análisis habían mejorado dramáticamente. La glucosa en ayunas había bajado a niveles normales. El colesterol LDL había bajado significativamente. Los marcadores inflamatorios estaban dentro del rango normal y su médico de cabecera le dijo que ya no necesitaba las estatinas. Pero lo que más me impresionó fue lo que Andrés me dijo en esa visita de seguimiento. Me dijo que su mente estaba más clara que en años, que disfrutaba más de la lectura, que se sentía más motivado, más energético, más vivo, que sus nietos le decían que el abuelo estaba diferente, más divertido, más presente. No había tomado ningún medicamento para el cerebro, solo había eliminado los venenos inflamatorios y dado al cuerpo lo que necesitaba para funcionar bien. Eso es el poder de la medicina preventiva. Eso es lo que ocurre cuando entendemos el cuerpo como un sistema integrado, cuando tratamos las causas en lugar de solo los síntomas. Antes de llegar a mi reflexión final, quiero resumirte los puntos más importantes de todo lo que hemos hablado hoy, para que puedas llevarte un plan de acción claro. En cuanto a la alimentación, reduce drásticamente el azúcar refinada, los carbohidratos refinados, los aceites vegetales refinados y los alimentos ultraprocesados. Aumenta el consumo de pescado graso, verduras de hoja verde, frutos del bosque, nueces,
aceite de oliva virgen extra y alimentos fermentados. Usa cúrcuma con pimienta negra en tu cocina. Bebe suficiente agua. Y considera los análisis de vitamina D, B12 y magnesio para identificar posibles deficiencias. En cuanto al ejercicio, camina al menos 30 a 45 minutos al día la mayoría de los días de la semana. Añade ejercicio de fuerza 2 o 3 veces a la semana. Busca actividades físicas que también sean sociales y mentalmente estimulantes, como el yoga, el tai chi, el baile o los deportes de equipo. En cuanto al sueño, mantén un horario de sueño consistente. Crea un ambiente óptimo para dormir. Evita las pantallas al menos una hora antes de acostarte. Evita el alcohol por la noche. Y si tienes síntomas de apnea del sueño, busca evaluación médica. En cuanto al manejo del estrés, practica la respiración consciente todos los días. Considera la meditación o el mindfulness. Pasa tiempo en la naturaleza. Cultiva relaciones sociales significativas y si estás lidiando con duelo, ansiedad o depresión, busca apoyo psicológico profesional. En cuanto a la estimulación mental, lee regularmente, aprende cosas nuevas. Desafía tu cerebro con actividades novedosas y complejas. Mantente socialmente activo y cultiva un sentido de propósito en tu vida. Y en cuanto al seguimiento médico, hazte análisis regulares que incluyan marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, glucosa en ayunas y hemoglobina glicosilada, perfil lipídico completo, vitamina D, vitamina B12 y magnesio. Controla tu presión arterial regularmente y si tienes síntomas de deterioro cognitivo, búscalos, evaluación médica sin demora. Ahora llegamos a la reflexión final y quiero que escuches esto con mucha atención porque es quizás lo más importante que voy a decirte en todo este vídeo. Llevamos décadas de medicina tratando enfermedades, esperando a que la enfermedad aparezca y entonces tratando los síntomas con medicamentos. Y aunque eso es necesario y salva vidas, no es suficiente. No podemos medicarnos para salir de enfermedades que son en gran medida el resultado de décadas de hábitos inflamatorios. No podemos tomar una pastilla que deshaga el daño que el azúcar, el sedentarismo, el estrés crónico y el sueño pobre han hecho al cerebro durante años. Lo que sí podemos hacer es cambiar los hábitos. Y sé que eso suena simple, pero sé también que no es fácil. Los hábitos son poderosos precisamente porque son automáticos, porque no requieren esfuerzo consciente. Cambiarlos requiere decisión, requiere esfuerzo, requiere apoyo, pero es posible. Lo he visto cientos de veces en mi consulta. He visto personas de 65 o 75 años transformar su salud de manera radical simplemente cambiando lo que comen, cómo se mueven, cómo duermen y cómo manejan el estrés. Quiero que recuerdes algo fundamental, nunca es demasiado tarde. El cerebro tiene una capacidad de recuperación notable. La neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones y adaptarse, no desaparece con la edad. Se ralentiza, sí, pero no desaparece. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que haces ejercicio, cada vez que duermes bien, cada vez que comes un alimento antiinflamatorio, estás literalmente construyendo un cerebro más saludable. Y quiero que entiendas también que los cambios que hagas hoy no solo te benefician a ti, benefician a las personas que te quieren, a tus hijos, a tus nietos, a tu pareja, a tus amigos. Un cerebro sano, una mente clara, una presencia plena en la vida es uno de los regalos más grandes que puedes dar a las personas que te rodean. Muchos de mis pacientes me dicen que el mayor miedo que tienen al envejecer no es la muerte, es perder la mente. Es llegar a un punto en que no reconocen a sus seres queridos, en que no pueden valerse por sí mismos, en que ya no son ellos mismos. Ese miedo es comprensible y es profundamente humano. Y la buena noticia es que ese destino no es inevitable, no para todos. Hay muchísimo que puedes hacer para reducir ese riesgo. La inflamación crónica no es una sentencia, es un proceso que en muchos casos puede detenerse e incluso revertirse con los cambios correctos. Tu cerebro puede recuperar claridad, puede recuperar memoria, puede recuperar energía, pero requiere que tomes acción, que dejes de ignorar las señales de alarma, que dejes de aceptar el deterioro como inevitable, que te conviertas en el principal defensor de tu propia salud. Después de los 60 años, el cuerpo cambia, sí, pero esos cambios no tienen que ser una caída libre. Pueden ser una transición hacia una nueva etapa de la vida que, con los cuidados adecuados, puede ser una de las más ricas, más plenas y más satisfactorias de toda tu vida. He visto pacientes que a los 70 años están más vitales, más lúcidos y más felices que a los 50, simplemente porque han aprendido a cuidar su cuerpo y su mente de la manera correcta. Tú puedes ser uno de ellos.
Tienes la información, tienes las herramientas. Lo único que falta es la decisión de actuar. Si este video te ha sido útil, si has aprendido algo que puede cambiar tu salud o la salud de alguien que quieres, te pido que lo compartas. No lo guardes para ti. Compártelo con tus familiares, con tus amigos, con cualquier persona mayor de 50 que conozcas, porque la información que acabas de recibir puede literalmente cambiar el curso de la salud de alguien. Puede ser la diferencia entre un envejecimiento con dignidad y claridad mental o un deterioro progresivo que afecta no solo a quien lo padece, sino a toda la familia. Y si tienes preguntas, si hay algo que no quedó claro, si quieres que profundice en alguno de estos temas, déjame tu comentario aquí abajo. Leo todos los comentarios y me esfuerzo por responder. Tu pregunta puede ser la misma que tienen miles de personas que están viendo este video y tu comentario puede ayudar a muchos. Recuerda, cuida tu cerebro, cuida tu mente, cuida tus hábitos. Porque al final la calidad de tu vida depende en gran medida de la salud de ese órgano extraordinario que llevas dentro del cráneo. Ese cerebro que ha aprendido, que ha amado, que ha creado, que ha superado dificultades, que ha acumulado décadas de experiencia y sabiduría. Ese cerebro merece todo el cuidado que puedas darle. Soy el Dr. Fujimoto y hasta la próxima. Cuídate mucho.